En Invitado en Casa queremos presentarte a uno de los poetas más destacados a nivel nacional. Él es zacatecano y convive con dos pasiones, la poesía y la filosofía. Además, estuvo en San Luis Potosí para presentar su obra más reciente, Expansión de las Cosas Infinitas, traducida al portugués. Hablamos de Juan José Macías. No te despegues. Existe un adagio que reza: la poesía no se escribe para entenderla, sino para sentirla. En el caso de la poesía escrita por el bardo zacatecano Juan José Macías, ocurre una simbiosis entre la delectación que provoca la musicalidad y el sentido de la palabra misma. El poema también es un espacio de pensamiento, es un espacio de reflexión. Juan José Macías estuvo en San Luis Potosí para presentar su poemario titulado Expansión de las Cosas Infinitas, obra traducida al portugués, publicada por la editorial Mantis y fue presentado por el poeta Daniel Bencomo y el narrador David Ojeda. El poeta zacatecano ha publicado varios libros de poesía, entre ellos Sensual Lineal, Ánima Ascua, Deo Volente, que fue traducido al francés, Viene Holderlin, de narrativa El Nuevo Liguero de Maruja y el libro de ensayo La Experiencia del Pensar. Además cuenta con dos de los premios de poesía más importantes del país, el Premio Nacional Ramón López Velarde y el Premio Nacional Efraín Huerta, además del Premio Nacional de Ensayo Abigail Bojorquez. Para Juan José Macías, el ejercicio de la poesía es un acto revelador, es la palabra que desnuda para emerger a la luz y dotar al poeta con una infinidad de caminos. Bueno, ¿qué te diré? Cuando uno decide ser un poeta y que no sabe exactamente cuáles son los caminos para llegar a eso, la pregunta de qué me representa, pues me representa prácticamente una visión del mundo, una visión de vida, una apuesta y una posición ante la vida. Es decir, prácticamente me representa ese ser que soy ahora, o que soy en momentos lúcidos, porque seguramente la poesía es lo que realmente sale a la luz, lo que se desnuda y lo que se muestra ante la luz, que seguramente eso quiere decir lucidez, mostrarse a la luz. El poeta zacatecano confesó que su inmersión en el mundo de la palabra ocurrió cuando tenía 12 años de edad y rememora que de un encuentro fortuito con los libros pareciera haber surgido de algún hecho fantástico un juego de espejos entre un cuento leído y su realidad de alumno del sexto grado. Bueno, fue una cosa que lo he comentado y que en algún momento también se publicó. Yo comencé a leer desde los 12 años por cuenta propia y entre una serie de libros de matemáticas, biología, física y cosas incomprensibles, me encontré entre ellos un libro de lecturas de secundaria. Cuando yo leí ese libro de lecturas, ahí descubrí, en todo caso, la poesía, descubrí la literatura en un cuento esplendoroso que se llama Tachas, de uno de los contemporáneos de Fren Hernández, que se convirtió en una especie de espejo en mi vida. Entonces yo estaba en sexto año de primaria y yo leí ese libro en clases. Es decir, mientras el maestro nos ponía los ejercicios matemáticos y calificaba, yo rápidamente los hacía para poder tener tiempo de irme a mi pupitre y seguir leyendo ese libro. Y entonces ocurrió un fenómeno bien curioso, que un día no advertí la presencia de mi profesor y eso le molestó, me corrió de la escuela. Al hablar de los poetas que cimentaron su universo poético, Juan José Macías comentó que ha sido decisiva la palabra de autores tan clásicos como Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco de Quevedo, pero también de gente cuya cercanía en el tiempo han dejado huella en su obra como el poeta potosino Félix La Guajare. Cuando yo leía a La Guajare, lo leí en su primer libro que se desprende del taller literario, cuando estuvo con su pareja, que se llama Contraataque, y yo pensaba que era un poeta muy joven, porque su poesía era muy fresca. Luego me di cuenta que ese poeta tenía 50 años, es decir, la edad que ahorita tengo yo, ¿no? Pero La Guajara de los 50 años se mostraba a través de su poesía como un joven muy inteligente, por supuesto, pero que había esa frescura. De aquel niño de 12 años, el que escribió su primer verso y el reconocido poeta que hoy es Juan José Macías, confiesa que no encuentra mayor diferencia, pues continúa con la misma capacidad de asombro y tal vez con mayores recursos. Al respecto, el bardo zacatecano nos comentó cuál es el espíritu de su poemario Expansión de las Cosas Infinitas. Sin muchas pretensiones ya, es el poema del lenguaje más sencillo. Es el libro de una poesía que simplemente dejé que me ocurriera